En 1834, en las colinas de arcilla roja de la Georgia rural, los Sullivan se convirtieron en el centro silencioso de una oscuridad que envenenaría el alma de la tierra. No empezó con un grito, sino con un susurro, un murmullo que serpenteó como humo a través de los bosques de pinos y sobre los campos de algodón. Los Sullivan, Eleazar y su esposa Morwen, eran considerados pilares de su comunidad temerosa de Dios. Eran solitarios, sí, pero su caridad era indiscutible. Su granja, 200 acres fuera de la carretera, parecía un mundo aparte. Pero detrás de esta imagen perfecta, algo estaba muy, muy mal. Los vecinos observaron que la carreta, repleta de harina, carne salada y tela burda, viajaba cada semana desde el pueblo. Era demasiado para 2 personas que vivían solas. Preguntado al respecto, Morwen Sullivan, una mujer con ojos tan negros como un pozo forestal a medianoche, sonreía con calma. Hablaba de caridad, de recoger huérfanos de las pestes que asolaban las ciudades, pobres almas que necesitaban paz y aire de campo para sanar. Era una historia bonita, una historia cristiana, y la gente, deseosa de pensar bien de los suyos, se lo creyó. Ignoraron los otros murmullos, hicieron caso omiso a que nunca había un niño jugando en el patio, nunca había risas en el aire. Los únicos ruidos en la granja Sullivan eran el golpe nocturno de un hacha mucho después del anochecer o el sonido casi inaudible de un martilleo que parecía emanar no del granero, sino de la tierra misma. El engaño fue una pieza de arquitectura psicológica, construida a lo largo de 2 décadas con paciencia y escalofriante precisión. Morwen Sullivan fue su arquitecta. Había llegado a Georgia en 1812, una novia de la lejana y sin nombre parte del país. Nunca hablaba de su pasado. Se había forjado un aura de misterio que la gente aceptaba sin preguntar. Estaba extrañamente tranquilo, casi hipnótico. Su voz era un murmullo suave y resonante que podía tranquilizar al alma más turbada, algo que contribuía a que sus relatos sobre huérfanos tímidos y traumatizados resultaran más convincentes. Cuando el pastor local, el reverendo Michael Abernathy, venía de visita, Morwen lo conducía al salón, que olía a lavanda seca y cera de abejas. Le enseñaba cartas falsificadas, con tinta desvanecida y papel amarillento, supuestamente de parientes lejanos en Boston o Filadelfia, que describían las horribles condiciones en que vivían los niños que tenía a su cargo. Se refería a sus constituciones delicadas, su temor a los extraños, su necesidad de completo aislamiento para recuperarse de los horrores que habían presenciado. El buen reverendo Abernathy, un hombre sencillo, salía de la granja Sullivan llorando, alabando al Señor por haber colocado siervos tan entregados en su parroquia. Les hablaba a sus feligreses de la silenciosa y santa obra de los Sullivan, dándolos como ejemplos de cristiana caridad. Y así creció el mito. Los Sullivan se transformaron en santos locales. Su reclusión era humildad, sus rarezas, devoción. Nadie se preguntó por qué la chimenea de su pequeña cabaña rural humeaba incluso en las noches más cálidas de verano. Nadie se preguntó qué avivaba un fuego tan sediento. Un viejo proverbio que el pueblo mascollí, que una vez habitó esa tierra, solía murmurar: «La tierra no olvida la sangre que bebe». La casa Sullivan se erigió sobre tierras que recordaban batallas, rituales, dolores más antiguos que el estado de Georgia, y a veces los recuerdos se filtraban. Los nativos narraban cuentos,
junto a fogatas crepitantes sobre cazadores que habían perseguido ciervos hasta muy cerca de la línea de la propiedad Sullivan, y de repente habían sentido un miedo inexplicable, un frío que no tenía nada que ver con el clima. Sus perros ladraban y se negaban a moverse, con el pelo erizado mientras miraban hacia el bosque que rodeaba la granja. Un granjero, Josiah Crane, juró que una noche vio a Morwen Sullivan de pie al borde de su tierra al anochecer, no mirándolo a él, sino al suelo a sus pies, sus labios moviéndose en un canto silencioso y rítmico. Dijo que el aire a su alrededor parecía vibrar, distorsionarse, como si la realidad misma se plegara a su voluntad. Le dijo a su esposa que había visto algo profano, algo no de Dios. Pero su esposa, como todos los demás, lo atribuyó a la borrachera de un viejo adicto al licor de maíz. Estas cositas inquietantes fueron atenuadas, racionalizadas y finalmente olvidadas, porque notarlas habría sido admitir una rasgadura en el tejido de su realidad. Resultaba más sencillo pensar en la caridad apacible de un par de ancianos devotos que enfrentarse a la idea de que el mal que leían en la Biblia no era una entidad lejana, sino una presencia viva que respiraba al final del camino, oculta tras una sonrisa tranquila y una mentira bien elaborada. La primera grieta en la fachada se abrió en el gélido invierno de 1833. Una tormenta de nieve como no se había visto en Georgia en una generación cubrió de nieve caminos y aisló granjas. Un vendedor callejero de hojalata, un inmigrante alemán llamado Klaus Richter, se quedó varado. Su caballo estaba cojo y su carreta atascada en un ventisquero. La única luz que podía ver a kilómetros era una vela vacilante en la ventana de la granja Sullivan en la lejanía. Sin nada más que hacer, caminó a través de la nieve, medio congelado, y llamó a su puerta. Eliezer Sullivan, un hombre corpulento y callado con el rostro de una gárgola, abrió la puerta. Su negativa era evidente, pero las antiguas leyes de la hospitalidad en una tormenta no podían ser ignoradas. A Klaus se le proporcionó un cuenco de estofado ralo y una manta al lado del fuego en la habitación principal. La noche se arrastró, una tensión silenciosa llenando la pequeña casa. Los Sullivan no hablaban, sino que se miraban entre ellos con tajos de miradas codificadas. Pero fueron los ruidos de abajo los que más inquietaron al vendedor, un rasguño rítmico, un grito ahogado. Cuando Klaus preguntó por el sonido, los ojos de Morwen Sullivan nunca lo dejaron. Dijo que era solo la casa acomodándose, las viejas vigas crujiendo bajo el peso de la nieve. Una explicación plausible. Pero durante toda la noche, Richter sintió que lo observaban. No la pareja que dormía en la otra habitación, sino docenas de ojos invisibles. A la mañana siguiente, mientras se alistaba para salir, notó algo extraño al lado de la puerta del sótano. En la esquina de la cocina había un pájaro de madera toscamente tallado, un juguete de niño, pero manchado con algo que, a la luz tenue de la mañana, parecía sangre seca. Semanas más tarde, sucedió otro, uno mayor. Inmigrantes irlandeses que transitaban por el condado, dirigiéndose a los molinos. Su hija menor, Aisling, de 7 años, con cabello del color del atardecer, se había perdido mientras acampaban por la noche. Una búsqueda desesperada se inició. Los O'Malley y algunos granjeros locales rastrearon el bosque durante 2 días. Al tercer día, el padre, angustiado, llamó a la puerta de los Sullivan para preguntar si habían visto a su hija. Morwen Sullivan lo recibió en el porche, su rostro un modelo de simpatía. Dijo que no había visto nada,
pero rezó para que la niña regresara sana y salva y le dio al padre angustiado una hogaza de pan recién horneado para su familia. La búsqueda fue suspendida. La niña, Aisling O'Malley, fue declarada desaparecida, presumida muerta por lobos o exposición. Su familia, destrozada, continuó. Otra historia triste en una época repleta de ellas. Pero meses más tarde, un chico local que cazaba perros callejeros en el bosque que rodeaba la propiedad Sullivan descubrió algo enredado entre la maleza. Era un pequeño trozo de cinta roja, del tipo que Aisling llevaba en el pelo el día que desapareció. No le prestó atención en el momento. Era solo una cinta, pero lo recordaría. Lo recordaría años más tarde, cuando la horrible verdad de lo que había ocurrido en esa granja salió a la luz. Los murmullos crecieron, fusionándose en una inquietud vaga, en una sospecha horrible. La tierra se disponía a vomitar la sangre que había sido obligada a tragar. El diablo es mejor teólogo que nosotros, escribió una vez Martín Lutero, y sigue siendo el diablo. Esta sensación escalofriante resume el mal que se filtraba en la casa Sullivan. Era un hombre que conocía las Escrituras, que podía simular el lenguaje de la piedad, que podía disfrazarse de caridad, hasta el punto de engañar a los siervos de Dios. El engaño de los Sullivan no fue una simple mentira, fue una perversión de la fe. Usaron lo mejor de la sociedad, la compasión, la confianza, el deber cristiano como ladrillos y argamasa de su prisión. Esto convirtió el eventual hallazgo en un crimen no solo para la ley, sino para el alma de toda la región. ¿Cómo pudo florecer tanta maldad profunda en medio de ellos, gracias a sus propias buenas intenciones? La pregunta los perseguiría por generaciones. Los Sullivan no solo estaban encubriendo un delito, estaban realizando un experimento psicológico a gran escala con toda la ciudad, poniendo a prueba sus límites de credulidad y su voluntad de pasar por alto cualquier cosa que no encajara con su visión del mundo. Probaron que una mentira, si se dice con suficiente convicción y se disfraza de virtud, puede superar a la verdad más evidente y perturbadora. Y mientras la verdad salía a la luz, quedó claro que el sótano no era la única prisión en esa casa. Las mentes de todo el pueblo también habían sido cautivas, encerradas en una prisión de fe mal entendida e ignorancia autoimpuesta. El horror no fue lo que encontraron debajo de la casa, sino darse cuenta de que todos, a su manera, habían contribuido a mantener cerrada la puerta. El último empujón no vino de una persona, sino de la naturaleza. Una sequía de verano había resecado la tierra, convirtiendo en polvo el suelo de Georgia. El arroyo local que serpenteaba por el lado norte de la propiedad Sullivan se secó por primera vez en la historia viva. A medida que el agua retrocedía, reveló lo que había estado escondido durante años. Vieja maquinaria agrícola, huesos de animales, algo más. Unos chicos que jugaban en el cauce del arroyo, recién descubierto, hallaron una serie de muñequitas toscas cuyos ojos de botón miraban al cielo. Pero lo más perturbador, encontraron huesos pequeños, demasiado pequeños para ser de ciervo o cerdo. Uno de los chicos, el hijo del médico del pueblo, los identificó al instante. Los huesos de un niño humano. El hallazgo envió ondas de choque a través de la comunidad. Esto ya no eran solo ruidos extraños o sensaciones inquietantes. Esto era evidencia de una tragedia. El sheriff, un hombre llamado Elias Thorne, fue llamado de inmediato. Thorne era un hombre práctico, desilusionado, no dado a la fantasía. Había oído hablar de los Sullivan durante años y siempre lo había despedido como chismes de pueblo pequeño.
Pero los huesos en el arroyo no podían ser ignorados. Comprendió, con un hundimiento en el estómago, que ya no podía posponer la ida a la granja solitaria en la colina. La gente ya no murmuraba, estaba exigiendo explicaciones. La falsa comodidad que los Sullivan habían edificado con tanto esmero se desvanecía, no por agua, sino por falta de agua. La propia tierra seca estaba gritando, negándose a guardar sus secretos por más tiempo. El sheriff Elias Thorne y su joven y nervioso ayudante cabalgaron hasta la granja Sullivan en una sofocante mañana de agosto. El aire estaba quieto y pesado, con la amenaza de una tormenta que no llegaría. A medida que se acercaban a la casa, el silencio cayó sobre ellos. No cantaban pájaros, no chirriaban insectos. La tierra parecía contener la respiración. Morwen Sullivan los recibió en el porche, tan tranquilo e inexpresivo como siempre. Les invitó a pasar y les ofreció agua fresca de su pozo. Se mostró apenado por los huesos en el arroyo, diciendo que probablemente era un viejo cementerio familiar olvidado de los colonos que estuvieron allí antes que ellos. Sus respuestas eran serenas, racionales, desarmantes. El sheriff Thorne abrió la interrogación dando rodeos. Preguntó por los huérfanos que ella cuidaba. Morwen sonrió con tristeza. «Todos se han ido, sheriff», dijo, su voz como miel, todos colocados en hogares amorosos en el norte. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Era una explicación perfecta, limpia. Pero mientras hablaba, el asistente, un joven llamado Miller, miró alrededor de la habitación. Sus ojos se detuvieron en las tablas del suelo cerca de la cocina. Observó arañazos recientes, no los arañazos casuales del día a día, sino surcos profundos y paralelos como si algo pesado, algo enjaulado, hubiera estado arañando desesperadamente la madera. Y entonces lo oyó. Un sonido rítmico, débil, un golpe suave y húmedo. Venía de debajo de sus pies. Sonaba, imposiblemente, como un latido débil y agonizante. Se miró con el sheriff, su rostro pálido, y ambos hombres supieron que estaban de pie sobre una tumba. El sheriff Thorne, con la voz ahora desprovista de toda cortesía, exigió ver el sótano. La transformación de Morwen Sullivan fue inmediata y aterradora. La máscara tranquila se desvaneció, dejando al descubierto algo frío y ancestral. Sus ojos, antes tranquilos, ahora ardían con fuego maligno. «Eso no se puede hacer», dijo, su voz perdiendo su tono musical, volviéndose plana, dura. «El sótano está comprometido estructuralmente. Es peligroso». Eleazar Sullivan, que había estado de pie en la esquina como un mueble, dio un paso adelante, sus enormes manos abriéndose y cerrándose. El aire de la habitación chispeó en silencio. Pero Thorne era un hombre que había visto la guerra. Desenfundó su arma, el martillo haciendo clic en el silencio. «Señor Sullivan», dijo lentamente, «abrirá esa puerta del sótano o, Dios me ayude, la abriré yo mismo». El combate se prolongó en un tenso silencio. Entonces, desde la tierra, un sonido rompió la tensión. La voz de un niño, delgada y rasposa, gritando una sola palabra: «¡Ayuda!». No era una súplica, era una chispa agonizante de esperanza, reavivada por extraños. El sonido quebró a Eleazar. La pelea se desvaneció de sus ojos, dejando una expresión de absoluta y devastadora desesperación. Se arrastró hasta la esquina de la cocina,
Apartó una alfombra tejida y debajo no había una puerta, sino una escotilla de hierro oxidado con 3 candados gruesos. El secreto estaba fuera. El descenso estaba por comenzar, y lo que el sheriff Thorne y su ayudante estaban a punto de descubrir redefiniría su comprensión del mal humano. El hedor que emanó de la escotilla abierta fue un puñetazo en la cara. Era una sopa inicial de suciedad, enfermedad, putrefacción y algo más, el olor metálico y cobrizo de la sangre vieja y el terror puro y sin adulterar. El asistente Miller se atragantó, tropezando hacia atrás, pero Thorne, sosteniendo alto un farol trémulo, se mantuvo firme y bajó los escalones de piedra. La oscuridad de abajo era total, una cosa viva que se tragaba la luz del farol. El sótano no era la bodega que esperaba. Era un espacio amplio y cavernoso, un laberinto de túneles excavados a mano y celdas toscas que se extendían mucho más allá de los cimientos de la casa de arriba. Y en la luz infernal del farol los vio. Caras, docenas de caras pálidas y sucias que emergían de la oscuridad. Ojos enormes y hundidos en cráneos macilentos que brillaban como animales asustados. Los niños, 51, encadenados a las paredes de piedra mojada. Algunos estaban en celdas semejantes a jaulas, otros encadenados con cortas y pesadas cadenas atornilladas directamente en la roca. Sus edades iban desde un niño que no tendría más de 4 años hasta una niña que parecía estar a punto de convertirse en adulta. Eran esqueléticos, llenos de llagas, sus ropas poco más que harapos sucios. Pero lo peor era el silencio. Después de ese grito de auxilio, nada. No había llanto, no había súplicas, solo el tintineo constante de las cadenas y las miradas vacías de espíritus rotos hacía mucho tiempo. Thorne sintió que el frío se arrastraba por su pecho, un frío que no tenía nada que ver con el aire del sótano. No estaba en un sótano, estaba en el infierno. Un infierno hecho por el hombre. La capacidad del hombre para la justicia hace posible la democracia, escribió Reinhold Niebuhr. Pero la propensión del hombre a la injusticia hace necesaria la democracia. En ese sótano de Georgia, el sheriff Thorne se encontró cara a cara con la verdad de esa afirmación. Esto no fue un crimen pasional o de avaricia. Fue un acto de injusticia sistemático, premeditado, prolongado, que parecía penetrar en lo metafísico. Fue un ataque planificado contra la humanidad. Mientras Thorne y su asistente se adentraban en el laberinto, la magnitud y la metodología de la operación se hicieron horriblemente evidentes. Esto no era una cárcel, era un laboratorio. Una cámara cubierta de estanterías llenas de frascos de hierbas y pociones extrañas, e instrumentos quirúrgicos toscos y salvajes. Otra, la más pequeña y reforzada, no tenía más que una silla de hierro y correas de cuero. Las paredes de esta habitación estaban sucias con batallas olvidadas. Una tercera cámara hacía las veces de archivo. Aquí, apiladas en estantes, había decenas de libros de contabilidad encuadernados en cuero. Thorne abrió uno. En el interior, con la cuidada y recta letra de Morwen Sullivan, no había nombres, solo números. Cada niño era una ficha, un espécimen. Al lado de cada número, anotaciones cuidadosas. Espécimen 14. Procede de los muelles de Savannah. Resistente al condicionamiento auditivo. Necesita aislamiento. O espécimen 32. Origen. Familia de inmigrantes irlandeses. Muestra gran resistencia al dolor. Apto para protocolos avanzados. Esto no era adoptar huérfanos. Esto ni siquiera era trata de personas. Esto era otra cosa.
algo más frío, más calculador, algo infinitamente más monstruoso. Los libros de contabilidad mostraron algo mucho más oscuro que un simple secuestro. Los Sullivan no eran propietarios. Eran los guardianes, los cuidadores de una colección. Los diarios documentaban compras, envíos y correspondencia con una red de contactos que abarcaba desde los puertos de Charleston hasta los salones de Boston, incluso más allá del Atlántico, hasta Londres y París. Los niños en el sótano no eran un grupo aleatorio de desgraciados. Eran compras. Habían sido capturados, elegidos y entregados a la granja Sullivan por una razón. Algunas lo hacían en términos de pureza de sangre, otras de sensibilidades latentes y, lo más aterrador, potencial de conducto. Estas no eran palabras de criminales comunes. Eran palabras de ocultistas, de una sociedad secreta que buscaba algo en estos niños, un rasgo genético o espiritual. Las distintas lenguas que hablaban los niños, las distintas razas, no era casual. Era una diversidad seleccionada. Estaban reuniendo las partes para un monstruoso rompecabezas desconocido. La granja Sullivan era una estación, una planta de clasificación donde se procesaba la materia prima humana, se clasificaba y se preparaba para un propósito final aterrador. El sheriff Thorne comprendió con horror que no solo había descubierto un horror local, sino que había destapado una conspiración, un poder oculto que había estado trabajando en las sombras durante generaciones, explotando a los más vulnerables entre ellos para sus propios y perversos propósitos. Si me sigues, vas pillando la onda. Esto no es una historia sobre un crimen. Es sobre un sistema que se oculta a la vista. Los niños, una vez convencidos de hablar, relataron historias increíbles. Mencionaron invitados, hombres y mujeres bien vestidos que bajaban al sótano con Morwen Sullivan. Estos forasteros no veían niños, veían ganado. Revisaban los dientes, tocaban las extremidades, les alumbraban los ojos con linternas, les hacían hacer tareas simples y repetitivas, y analizaban sus movimientos con una mirada crítica. A veces lo elegían a uno. Un niño era desatado, lavado y llevado arriba. Nunca más se les volvía a ver. A los demás niños se les decía que el elegido había subido, que había sido llamado a una misión superior. Era una mentira, por supuesto, pero una que generaba una esperanza retorcida, una esperanza de ser elegido, de escapar del infierno cotidiano del sótano. Este era el genio perverso de Morwen. Había transformado su prisión en una catedral de tortura, donde la libertad no era la recompensa sino la elección para algo aún peor. Los niños no eran solo cautivos. Eran devotos en un culto de su propia aniquilación, orando por aquello que los devoraría. Uno de los niños supervivientes mayores, un chico al que llamaban número 7, dio el testimonio más aterrador. Había estado en el sótano durante casi una década. Lo habían traído cuando era un niño. Recordaba algo antes de los Sullivan, algo vago, como un sueño, una cama cálida y la canción de una madre. Se refirió a Morwen no como una carcelera, sino como una profesora. Ella enseñaba en la oscuridad. Les explicó que el mundo de arriba, nuestro mundo, era un mundo de caos, dolor y mentira. El sótano, les dijo, era un santuario, un lugar de limpieza. Les explicó que sus cuerpos eran recipientes y que su sufrimiento era el proceso para vaciar y limpiar los recipientes para poderlos llenar. Usó inanición, privación del sueño y un zumbido de baja frecuencia que parecía provenir de las propias paredes del sótano para destruir sus mentes,
para borrar su sentido de sí mismos. No intentaba someterlos. Intentaba convertirlos en tabula rasa, en vacíos. ¿Qué iba a escribir en ellos?, se preguntó Thorne. La historia del niño implicaba algo más que dinero o curiosidad científica. Apuntaba hacia una realidad espiritual o metafísica. Morwen Sullivan no estaba destruyendo niños, estaba creando. Era una herrera del alma, y su forja era un sótano en Georgia, calentado por las llamas del sufrimiento humano inimaginable. La investigación que siguió fue un viaje al infierno burocrático y político. Mientras el sheriff Thorne seguía el rastro de los libros de contabilidad, se topó con callejones sin salida. Los nombres en la lista de contactos y compradores eran algunos de los más influyentes del sur: jueces, reyes del algodón, senadores estatales. Cuando Thorne llevó sus pruebas a las autoridades estatales de Atlanta, fue recibido con educada incredulidad y advertencias silenciosas de no ir demasiado lejos. Los archivos se perdieron. La evidencia se destruyó accidentalmente en un incendio en el juzgado del condado. El asistente Miller, quien primero observó los arañazos en el suelo, fue hallado muerto una semana después del descubrimiento. Su caballo parece haberlo tirado mientras regresaba a casa. Se dijo que fue un accidente, pero Thorne sabía la verdad. Estaba siendo advertido. El sistema estaba cuidando de los suyos. Comprendió que la conspiración no era una reunión clandestina de ocultistas. Estaba entretejida en la estructura del poder. Estas élites no eran meros clientes de los Sullivan, eran socios, jefes de una empresa que les proporcionaba algo que no podían obtener legalmente. Los niños eran una fuente, una mercancía para sus retorcidos deseos, para diversión perversa, para trabajo esclavo no registrado o para el propósito aún más oscuro insinuado en los libros de Morwen. El horror no era que los Sullivan existieran, sino que la sociedad les había dado un lugar para funcionar, protegidos por aquellos que habían jurado defender la ley. Detente. La verdad que se ocultó, el archivo histórico del condado de Oglethorpe, Georgia, para el año 1834, hace referencia a un trágico incidente en una granja local que involucró a varios niños desatendidos. Una sola frase higienizada para cubrir un abismo de maldad. Así es como la historia funciona. Las verdades más incómodas no se eliminan, se minimizan. Los 51 niños no fueron ignorados, fueron sistemáticamente deconstruidos. Eleazar Sullivan no era solo un granjero, era el guardián de un laberinto. Y Morwen no era solo su esposa, era una alta sacerdotisa de una antigua fe sin nombre que se alimentaba de la inocencia de los jóvenes. Lo que acabas de escuchar es la historia tal como fue registrada en el archivo oficial. Es la verdad que vive en los bordes. Eleazar Sullivan, en el momento de su captura, era un hombre destrozado. Lo admitió todo, diciendo que Morwen no era humana y que él estaba ayudando en una gran obra. Lo llamó viejo, su comprensión del mundo aterradora. Habló de rituales en el sótano en noches de luna nueva, rituales con cantos y símbolos dibujados en el suelo. Dijo que los niños no eran vendidos, sino ungidos como ofrendas y sacrificados a dioses antiguos y hambrientos. Los feligreses, las élites, no eran clientes. Eran compañeros de culto que llegaban a escoger vasijas para sus propios fines tenebrosos. Las autoridades ignoraron su confesión como las divagaciones de un loco, pero el sheriff Thorne, que había estado en ese sótano, no estaba tan seguro. Había olido la edad de ese lugar. La historia de Eleazar, por loca que sonara, se sentía más verdadera que la de una red de trata de niños.
¿Y qué pasó con Morwen Sullivan? Se había ido. Cuando Thorne y sus hombres irrumpieron en el sótano, ella se había ido. Fue como si se hubiera fundido en las sombras de la casa. Se inició una persecución, la mayor en la historia del estado. Nada. Era como si una mujer llamada Morwen Sullivan nunca hubiera existido. Lo único que dejó fue un pequeño libro encuadernado en cuero y escrito en un idioma desconocido. Los profesores de la universidad no pudieron resolverlo. Solo pudieron dar una macabra nota. La tinta con la que estaba escrito el extraño texto era una mezcla de resina vegetal, agallas de hierro y sangre humana. Morwen Sullivan no solo había desaparecido, se había esfumado. Lo que les ocurrió a los 51 niños supervivientes es quizás lo más desgarrador y desconocido de toda esta tragedia. Estaban rotos física y mentalmente, salvajes, desconfiados. La gente no deseaba tales recordatorios vivientes del mal que habían ignorado. Y así fue como se decidió. Un equipo de hombres de una nueva agencia federal en Washington llegó al condado. Se hicieron cargo de los 51 niños. La versión oficial era que los niños estaban siendo llevados a una instalación especial en el norte. Se los llevaron en carretas tapadas en plena noche y nunca más se supo de ellos. La granja Sullivan fue destruida tras el juicio de Eleazar Sullivan. El pueblo destruyó la cabaña y le prendió fuego, pero el sótano, el laberinto de piedra, no pudieron destruirlo. Lo llenaron de roca y arcilla roja de Georgia hasta sellarlo por completo. Un predicador local rezó, consagrando la tierra, con la esperanza de sellar el mal para siempre. Pero no se puede enterrar un recuerdo. Durante décadas, la tierra quedó estéril. Los animales huían de ella. Los transeúntes que pasaban por la noche cerca de la casa decían oír débiles sonidos sofocados bajo el suelo. La historia de la granja Sullivan se transformó en una leyenda local de fantasmas. El horror real, la conspiración, se olvidó. Pero la pregunta es, cuando cierras una tumba, ¿estás dejando al mundo fuera o estás dejando algo dentro? El caso Sullivan fue una incursión en los rincones oscuros de la capacidad humana. Y si la intención del sótano no era torturar, sino transformar. La admisión de locura de Eleazar, el énfasis en el potencial de conducto y el condicionamiento de Morwen sugieren algo horrible. No estaban creando víctimas, estaban creando armas, recipientes. Morwen no estaba destrozando niños, estaba creando. La granja Sullivan era una fábrica de casas embrujadas humanas. Hablemos de la red. Los nombres en los libros de contabilidad eran un mapa de una geografía secreta de poder. Eran socios de los mismos clubes exclusivos, las mismas sociedades secretas que controlaban los círculos más altos de la sociedad estadounidense y europea. Esto no era un culto marginal. Era el pasatiempo secreto de la élite. Los niños no eran para trabajar, eran símbolos de estatus. La evidencia más condenatoria fue una sola carta en clave escondida en el libro de sangre de Morwen. La misiva era una queja de un corresponsal en Londres, identificado únicamente por un sello de cera con la imagen de una serpiente devorándose su propia cola. El último frasco que enviaste estaba roto, decía. Se rompió en el camino. La conciencia no se calmó. Tuvimos que deshacernos de él. Tu stock ha ido perdiendo calidad. Necesitamos un recipiente más fuerte, preferiblemente de sangre pura celta o nórdica, de cabello rojo y segunda vista. Tráeme uno así, y te restauraré en tu puesto. Esta carta prueba que los Sullivan eran proveedores.
Los niños eran receptores y había un proceso, una transferencia, que fracasaba. Esta es el arma humeante que apunta al objetivo final. Un intento, por loco que fuera, de alcanzar una forma de inmortalidad o transferencia de conciencia a través de las mentes vacías y traumatizadas de los niños. Toma el número 51. Se siente tan específico. ¿Fue grande el número de hijos? ¿Era para algún gran ritual? Estaban esperando reunir una cantidad en particular antes de que pudiera ocurrir una última gran transferencia. Tal vez el hallazgo fue una interrupción. Tal vez interrumpió una ceremonia que se había estado preparando durante décadas. Los 51 niños eran una máquina, el coro de una sinfonía demoníaca. La implicación del gobierno en la desaparición de los niños sobrevivientes es el último y aterrador sello de esta conspiración. ¿Por qué el secreto? Y si la agencia no estaba encubriendo el crimen, sino continuando el experimento. Y si en estos niños destrozados psicológicamente vieron una oportunidad sin igual para analizar y convertir en armas los métodos de control mental de Morwen Sullivan, no salvaron a los niños, nacionalizaron el proyecto. Años más tarde, un arqueólogo con radar descubrió que el sótano no era simplemente un conjunto de habitaciones, sino un patrón geométrico, como un circuito grabado en la tierra. Se imaginó que la estructura era una máquina, un amplificador y concentrador de energía psíquica. Los niños, razonó, eran la source de poder. Esto no lo construyeron granjeros, escribió en su diario. Los Sullivan no levantaron este lugar, simplemente lo reabrieron. Piensa en el silencio. Esta era una historia que debería haber sido un escándalo nacional, pero casi se ha extinguido. ¿Por qué? Porque la historia es demasiado peligrosa. Involucra un sistema de poder, riqueza y control que aún existe en la actualidad. Un último detalle escalofriante. Un antiguo guardia de un manicomio federal en el norte del estado de Nueva York relató que en una sala eco tenía confinado a un grupo de pacientes que jamás veían la luz del día. No estaban locos, estaban vacíos. Les llamaban receptores. Describió a una chica de cabello rojo fuego y mirada vacía que puso sus manos sobre la cabeza de un político paralizado por un derrame cerebral. El hombre se recuperó milagrosamente. Pero la chica estaba muerta. Su cuerpo era una cáscara seca. ¿Era este el objetivo? Se transformó a los niños de la granja Sullivan en baterías vivientes, recipientes de fuerza vital que podía ser drenada para curar o fortalecer a las élites que los poseían. El legado de la granja Sullivan es que la red nunca se fue, solo se transformó. Ahora actúa por medio de instituciones más sutiles. La necesidad de recipientes nunca desapareció. Bajemos esto a la tierra. Entre las cosas que se hallaron en el sótano, sujetada en la mano del niño menor, había una sola piedra blanca y lisa. Cuando se lo llevaron, la piedra fue arrancada de sus dedos. Un médico, al mirar la piedra bajo un microscopio, se dio cuenta de que había una sola palabra, un nombre, no el del niño. Aisling, el nombre de la niña irlandesa de la cinta roja en el cabello, desaparecida meses antes del hallazgo. En ese simple acto de memoria, un niño en el infierno se había rehusado a dejar que otra víctima fuera olvidada. Al final, salimos con más preguntas que respuestas. El caso Sullivan nunca fue solo sobre el sótano de una familia. Fue una ventana hacia la oscuridad que se encuentra debajo de la sociedad. Una oscuridad con rostro de piedad, de progreso, de poder. Nos recuerda que los peores males no son cometidos por monstruos que acechan en la oscuridad,
sino por personas comunes que han decidido que las reglas de la moralidad no se aplican a ellos. Pero se descubrió todo en 1834, o la verdadera y completa historia aún está por descubrirse, con sus raíces extendiéndose hasta el día de hoy. Los sótanos más oscuros no se encuentran debajo de las casas antiguas. Se encuentran bajo los pasillos del poder, donde las luces siempre están encendidas y los gritos siempre están silenciados.